Hola, bienvenidos. En este vídeo vamos a tratar de explicar cómo se hace el cálculo de sección de una línea de baja tensión. El cálculo será aproximado porque no vamos a utilizar todas las partes que hay que hacer. Vamos a hacerlo solamente vamos a hacer solamente dos pasos y por tanto si queremos hacerlo bien pues deberíamos de consultar la información para hacer el cálculo que nos falta. Todo ello lo vamos a hacer apoyándonos en este documento, que lo enlazaré en los comentarios del vídeo. Y aquí sí que viene explicado completamente. Entonces, bueno, este es un documento al que se puede acceder con este enlace, pero insisto que lo pondremos en los comentarios del vídeo. Y bueno, viene aquí una introducción, una explicación de los tipos de defectos, una explicación de los dispositivos de protección a los que se puede acceder todo el que quiera. Pero vamos a ir derechos al cálculo de secciones. Vamos derechos. Bueno, para el cálculo de secciones tenemos que tener en cuenta todos estos factores. La temperatura máxima admisible del cable, ¿para qué? Pues para que no se nos deteriore la cubierta aislante. La caída de tensión máxima admisible, ¿por qué? Pues porque en función de esa caída de tensión podemos tener problemas de funcionamiento en los receptores o también tenemos pérdidas energéticas y por tanto estamos también influyendo en la eficiencia energética de la instalación. Los esfuerzos electromecánicos no vamos a entrar en ellos, los esfuerzos mecánicos tampoco. El punto E, que es el valor máximo de la impedancia que permite asegurar el funcionamiento de la protección contra cortocircuitos, el cálculo de cortocircuitos tampoco lo vamos a ver, pero sí que están aquí, estos sí que están aquí en este documento. Y bueno, los criterios económicos pues tampoco vamos a entrar en ellos. Entonces, aquí en este documento tenemos estos factores, el A, el B y el C, que es temperatura máxima admisible, caída de tensión y protección contra cortocircuitos. Solamente vamos a tratar en este vídeo el A y el B, ¿de acuerdo? Bueno, para proteger contra la temperatura máxima, tenemos que proteger contra las corrientes de sobrecarga. Eso está marcado en la norma UNE, en la 60-364. Ojo, que esta sí que esta es de 2013, pero hay otras versiones, otras partes de esta norma que se acaban de actualizar a principios de noviembre de 2022, ¿vale? Esta parte no, ¿de acuerdo? Esta norma sustituye a la 20460 y prácticamente en muchos apartados dice lo mismo, pero bueno, la que hay que consultar y la que es vigente es esta, la 60-364 de 2013. Para proteger las canalizaciones contra sobrecargas, debemos satisfacer estas dos condiciones. La primera, IN tiene que ser mayor o igual que IB e IZ tiene que ser mayor o igual que IN. Ahora veremos a ver qué es eso. Y la segunda condición, que I2 tiene que ser menor o igual que 1,45 veces IZ. IB es la intensidad utilizada en el circuito. Por tanto, será la intensidad nominal, por ejemplo, de un receptor o la intensidad que le hayamos calculado aplicando la fórmula de la potencia. Hay que tener en cuenta los rendimientos de las instalaciones y si hay que aplicar algún factor de corrección que nos marque el reglamento. Por ejemplo, al final de este documento tenemos este anexo 1 y aquí tenemos las caídas de tensión que veremos ahora después. Aquí tenemos las caídas de tensión que veremos ahora después, y los factores que tenemos que aplicarle a la intensidad, por ejemplo, de los motores. Nos dice que si tenemos un motor solo, tenemos que multiplicar su intensidad por 1,25. Aquí tenemos el apartado donde lo refleja. Por tanto, esa sería la IB. Luego, tenemos que la intensidad admisible de la canalización, según la norma UNE 60-364, el apartado 552. Esa es la que acabo de referir, que está actualizada en noviembre de 2022. Por tanto, si tenéis por ahí tablas de intensidades, no os fiéis, porque lo más normal es que a lo mejor el 90-95% de los valores no hayan cambiado, pero alguno puede haber cambiado. EIN es la intensidad nominal del dispositivo de protección. Por ejemplo, si la vamos a calcular con magnetotérmicos, que es los ejemplos que vamos a hacer aquí, pues la intensidad del magnetotérmico. Por tanto, lo que nos está diciendo es que la intensidad que va a consumir mi instalación tiene que ser más pequeña que el magnetotérmico y el magnetotérmico tiene que ser más pequeña que la intensidad que aguanta el cable. Eso es lógico. ¿Por qué?
porque antes de que se queme el cable debe disparar el magneto térmico. Si la IN por cualquier cosa la ponemos más grande que la intensidad del cable, ¿qué es lo que ocurre? Pues que si tengo una intensidad nominal de 40 amperios y el cable solo aguanta en esas condiciones de instalación 38, pues si están funcionando la instalación a 39 amperios, el magneto térmico no se entera y el cable se nos puede quemar. Dejamos la ecuación como estaba, ¿vale? Y tenemos que cumplir una segunda condición, la A2, que dice que la I2 tiene que ser menor o igual que 1,45 veces la IZ. ¿Qué es la I2? La I2 es la intensidad de funcionamiento en tiempo convencional para los interruptores automáticos con curva térmica de corte, o la intensidad de función en tiempo convencional para fusibles tipo GL, o 0,9 veces la intensidad de fusión en tiempo convencional para fusibles de tipo GLL. Bueno, vamos a trabajar en este vídeo, solamente vamos a hablar de los magnetotérmicos. Por tanto, el tiempo convencional para los interruptores automáticos de intensidad nominal inferior a 63 amperios, que es lo que normalmente llamamos pequeños interruptores automáticos, PIA, es de 1 hora, según la tabla 6 de la norma UNE 60947. Entonces, si nos vamos a los interruptores automáticos con curva estándar de tiempo inverso, o sea, curva térmica, en ese caso la I2 vale 1,45 veces la intensidad nominal. Por tanto, como coincide con la ecuación 2, y por tanto en este caso no se ha de verificar. Si no tenemos claro qué son las curvas, pues siempre podemos acudir a un vídeo explicativo, que luego os enlazaré en los comentarios. ¿De acuerdo? ¿Cómo podemos saber cuánto es la intensidad IZ? Bueno, por la intensidad IZ hemos dicho que tenemos que ir a la norma UNE. Como las normas UNE tienen derechos de autor y habría que comprarlas y tal para no mostrar en el vídeo, nos vamos a apoyar en la documentación técnica de Migueles. Aquí tenemos un enlace al anexo, pero aquí podemos ver toda la documentación que nos da Migueles, ¿vale? Aquí tenemos las intensidades máximas admisibles y aquí tenemos lo que acabamos de explicar de forma gráfica. ¿Lo veis? En esta dirección, partiendo de esta dirección o entrando directamente desde la página, podéis ver lo que estamos diciendo. La IB, que es la intensidad de diseño del circuito, la intensidad máxima admisible de la canalización, que es IZ. ¿Por qué dice la canalización? Porque yo siempre digo lo mismo. Un cable que compremos en un rollo, no podemos saber qué intensidad va a aguantar. Aguantará más o menos intensidad en función de las condiciones de instalación. O sea, un cable de 2,5 puede aguantar 16 amperios o puede aguantar 20, depende de las condiciones en las que lo instale. Y lo que me está diciendo es que la intensidad nominal tiene que estar entre la IB y la IZ. Y la I2 tiene que estar entre la IZ, la I2 tiene que estar entre la IZ y 1,45 veces la IZ. Ya hemos dicho que esto en un magnetotérmico PIA con curva térmica estándar de corte coincide y como tiene menor o igual, pues es válido. ¿De acuerdo? Aquí tenemos los valores de los distintos magnetotérmicos y las intensidades de los fusibles, ¿vale? Esta es la parte que entra en cortocircuitos que no vamos a ver, pero que está explicada en el documento. Y si queremos ver la intensidad que soportan las canalizaciones, sin acudir a la norma UNE, podemos venirnos aquí a las tablas de intensidades máximas admisibles. Ojo que esas tablas están hechas en 2020. Digo que hay revisión en noviembre de la norma, noviembre de 2022 de la norma, y por tanto deberíamos de echarle un vistazo. Pero bueno, vamos a ver aquí el método y luego ya cada persona que coja los datos correctos. ¿Tipo de formas de instalar? Pues la A1, conductores unipolares, aquí vemos los conductores sueltos, en tubos empotrados en paredes térmicamente aislantes. Hoy en día, y con el tema del aislamiento que hay, siempre que metamos en paredes, vamos a considerar que son térmicamente aislantes. El A2 son cables multiconductores, ¿lo veis? Siempre es lo que hemos dicho que normalmente le llamamos a los cables multiconductores manguera. Se llaman cables multiconductores. Y los unipolares son los cables sueltos, ¿de acuerdo? Luego, por ejemplo, si lo tenemos sobre pared en tubo, lo mismo. Si lo tenemos directamente sobre la pared o el resto de tipos de instalaciones, ¿vale? Por ejemplo, la F, pues lo tenemos lo que ya solemos llamar en bandeja. En función de eso, iremos a una de estas filas y luego en función del tipo de aislamiento que pongamos, por ejemplo PVC,
o XLPE y el número de cables activos. Por ejemplo, si es monofásica 2, si es trifásica 3, aunque lleve neutro. Iríamos, por ejemplo, aquí, si vamos a monofásica, bajamos por aquí y vemos cuánto aguanta el cable. Por ejemplo, el 2,5 puesto en el tipo A1 aguantaría con cable con monofásica, aguantaría 17 amperios. ¿De acuerdo? Por tanto, no puede ponerle un automático de 20, tendría que ponerle un automático de 16. Pero sin embargo, el cable 2,5 en esta forma de instalación, que sería la B1, pues aguanta 20, por tanto ese cable con un automático de 20 estaría bien protegido. ¿De acuerdo? Entonces hemos dicho que si utilizamos automáticos, si utilizamos PIA, que es para lo que estamos explicando este vídeo, con cumplir la condición A1 nos vale. Esto es la intensidad de diseño del circuito, la intensidad nominal del PIA, del magneto térmico, y la intensidad que soporta la canalización en función de las condiciones de instalación. ¿Vale? Entonces, eso es lo que tendríamos que comprobar. Y por otro lado, tenemos que comprobar la caída de tensión. Eso está detallado en el anexo 2 de la guía técnica del Ministerio. Estas fórmulas están sacadas de allí. Bueno, fórmulas, como siempre digo, fórmulas de caída de tensión puede haber miles y todas estar bien. O sea, en función de cómo ponga, si pone la resistividad o pone la conductividad, en función de cómo ponga la caída de tensión, etcétera. Yo lo que he hecho ha sido coger estas fórmulas que vienen en el anexo 2, que es un anexo oficial, y me he guiado por ellas. Las he cogido y las he modificado un poco. ¿Qué he hecho? Bueno, pues aquí me pone la caída de tensión y yo aquí le he puesto la caída de tensión en tanto por ciento. La caída de tensión nos la va a marcar el reglamento, por ejemplo, un 5%. Entonces, si yo tengo que poner un 5%, yo ya lo he hecho de tal manera que aquí solo tenga que poner el número 5. Y si la línea es trifásica, pues aquí 102, y si la línea es monofásica, aquí 204. ¿De acuerdo? La resistividad, tenemos que poner la resistividad del conductor. Vienen explicado todo eso en la guía técnica. ¿De acuerdo? ¿En qué condiciones tenemos que ponerlo? Pues en las más desfavorables. ¿Cuándo va a tener más resistencia el conductor? Pues va a tener más resistencia el conductor o más resistividad del conductor cuando tenga más temperatura. Por tanto, nos vamos a los límites. No ponemos la resistividad a 20 grados porque normalmente el conductor va a estar a más temperatura y la ponemos a la resistividad a la temperatura límite del aislamiento. Si son termoplástico es por ejemplo el PVC, pues pondríamos esta resistividad. Por ejemplo, para el cobre 0,021. Si son termoestables, por ejemplo el XLPE, la resistividad que pondríamos sería a 90 grados, esta de aquí. ¿De acuerdo? Este factor es un factor que tiene en cuenta la corriente alterna y por tanto tendríamos que poner esta cifra si utilizásemos corriente alterna. Si no, pues simplemente pondríamos el 100 o el 200, sin el 2, sin el 102 o sin el 100 o sin el 204. ¿De acuerdo? Aplicamos esta fórmula, tenemos aquí todo lo que es, la resistividad, la potencia activa en la línea, la longitud de la línea, la longitud es desde donde se conecta la línea al receptor. Ya la fórmula tiene en cuenta el cable de vuelta. Y aquí la cifra de la caída de tensión, sin hacer tanto por ciento. Si es un 3%, ponemos el número 3. Si es un 5%, ponemos el número 5. Y aquí nos sale una sección. Cogemos la inmediata comercial superior, ¿de acuerdo? Y entonces, una vez que hemos hecho esta caída de tensión, la sección por caída de tensión, y la sección que hemos sacado aplicando esta fórmula, que cumpla esta fórmula, esa sección la sacamos mirando estas tablas, pues el valor de los dos más alto es el que tenemos que instalar. O sea, si una nos sale 2,5 y otra nos sale 6, sea la que sea, pues tenemos que ponerle la de 6. ¿De acuerdo? Todo en detalle está aquí explicado en el documento. ¿De acuerdo? Aquí tenemos las tablas de valores de resistividad y aquí está explicado lo del PVC y el polietileno. Si alguien quiere adentrarse en el cálculo de las corrientes de cortocircuito, lo tenemos aquí explicado en el punto 3.3 y siguientes. Seguramente luego haga otro vídeo explicando esto y lo anexaré al vídeo presente. Bueno, venga, un saludo.